Bueno, yo voy a hablarles sobre el caso de la Ciudad de México y el suelo de conservación del suelo urbano desde una mirada interdisciplinaria, pero evidentemente centrando la atención al tema del cambio climático, que para el caso del uso del suelo, restringirlo específicamente a mitigaciones muy complejas, realmente es muy limitada, es una lectura muy limitada. Y ahora lo vamos a ir viendo a partir de diversos elementos. Si quiero cambiar, ¿cómo le hago? Es en la parte de abajo. ¿Para cambiar? Ah, no, perdón, es que la de abajo es para el color rojo y esto. No. Ya está conectado allá atrás. A ver. Bueno, una de las cuestiones que se tienen claras en la literatura, y claras relativamente porque hay una pequeña discusión sobre esto, pero y la discusión alude a que no es la única variable que se asocia a la emisión de gases de efecto invernadero, pero lo que se tiene ya bastante identificado es como todas las barras azules es los gases de efecto invernadero per cápita y la raya roja es la densidad poblacional. Entonces esta gráfica lo que nos dice, esto es el caso de varias ciudades, las primeras son de América del Norte hasta aquí, bueno, México termina acá, luego viene América Latina, Europa, hasta aquí, empieza África, Asia y Oceanía. Entonces lo que tenemos es que las ciudades que tienen las mayores emisiones per cápita son las que tienen una densidad menor. Eso es casi que una constante. Esto lo que nos está diciendo es que el uso de suelo es importante porque define, y entonces la discusión no es que define completamente, pero es una variable muy importante, es un impulsor central de las emisiones de gas de efecto invernadero, porque si tienes un uso de suelo muy disperso, o modelos digamos de suburbia de Estados Unidos, por ejemplo, que se le conoce como un uso de suelo disperso, el urban sprawl, lo que hace es que efectivamente todas las ciudades, con diferencias, pero todas tienen baja densidad y una alta emisión per cápita de gas de efecto invernadero. Entonces el uso del suelo es importante, vinculado a la cantidad de emisiones de gas de efecto invernadero que la gente que vive en esos territorios emite, sobre todo porque si tienes un suelo mucho más compacto, la extensión de la infraestructura de servicios es menor, específicamente en las ciudades es muy importante las distancias que se recorren, entonces las distancias son más cortas, son caminables, etc., ¿no? Entonces esta gráfica nos pone, digamos, de entrada en la discusión el tema de que el uso del suelo es central para entender y para plantear una política adecuada de mitigación del cambio climático. Por otro lado, esto fue derivado de una discusión que tuvimos por casi 2-3 años dentro del IPCC en el capítulo 12, el grupo 3, y de hecho ustedes pueden revisar el capítulo 12 del grupo 3 del quinto informe, que es sobre asentamientos humanos y uso de suelo precisamente. Y digamos, esto no sale en el informe del IPCC porque es resultado de la discusión interna. Hay, digamos, este entendimiento de dos grandes patas, la planeación espacial y la planeación sistémica, para poder transitar a sociedades de bajo carbono. Eso está en el IPCC. Lo que no van a encontrar va a ser esta gráfica. Entonces, en esta gráfica lo que tienen es cuáles son los principales y muy genéricamente elementos, ¿no?, que son centrales en la planeación espacial, y que dependiendo qué uno haga, pues uno está más en una ciudad de bajo carbono o una ciudad de alto carbono, ¿no? Y lo mismo con la planeación sistémica. Estas dos patas son muy importantes porque hay que entenderlas de manera integral. Lo que normalmente se hace es que estos son sectores y cada sector opera de manera independiente y tiene su propia planeación y su propia gestión. Aquí estamos hablando de una planeación integral que integra todos los sectores, y la modalidad de planeación sectorial
tradicional queda superada o debería de quedar superada porque hay sinergias y cobeneficios en la planeación y gestión de la infraestructura. Hay muchos ejemplos sobre esto. Y esencialmente, pues lo que, por ejemplo, acá el uso del suelo es una de las variables centrales, que además se va a conectar con todo lo que es planeación espacial, porque digamos, la densidad, la extensión del suelo, la forma, si es compacta o es dispersa, cuánta gente vive por kilómetro cuadrado por hectárea, ¿no? ¿Qué tipo de uso de suelo tengo? ¿Tengo monouso? ¿Tengo uso mixto? Esto es muy típico en la planeación, por ejemplo, desde Fox a la fecha para la construcción de habitaciones, casas habitación para, de bajo costo para los trabajadores. Fueron dos proyectos grandes del Banco Mundial durante el sexenio de Fox para empujar este proceso de construcción de 1 millón de casa habitación al año, y lo que tenemos son todas estas grandes unidades habitacionales a las orillas de las ciudades. Esto en todo el país, pero así de manera alucinante tenemos, por ejemplo, el caso de Ensenada, el caso de Tijuana. Son casos muy abrumadores, pues son hectáreas continuas a las orillas de la ciudad de este tipo de casa habitación, que es monouso de suelo. Solamente hay casas habitación, oxos cada tantas cuadras y no hay más. Entonces todo lo que quieran hacer de cultura, deporte, trabajo, que es lo más importante, o educación, hay que moverse hacia dentro de la ciudad. Entonces esto genera digamos, movimientos pendulares muy importantes dentro de la ciudad, y por eso es que el uso de suelo es central. Lo que hemos hecho nosotros es un uso, bueno, el gobierno ha hecho un monouso de suelo con estos proyectos que estoy mencionando, ¿no? Tenemos el tema de la conectividad. Si tenemos grandes cuadras, por ejemplo, las cuadras que son desde donde está la estación de Metrobús Galván hasta Perisur, son cuadras tan grandotas en las que no hay nada, que realmente no es atractivo caminar. Es más atractivo caminar las del centro de la ciudad, que son cuadras chiquitas, que hay mucha vida, hay muchas actividades, que estas cuadras que son grandotas, en lo que realmente hay, aparte que están mal iluminadas. Pero el tema del grano es muy importante. Mientras más pequeñas sean las cuadras, más caminable, más atractivo al uso no motorizado del uso del suelo, la movilidad se favorece este tipo de movilidad, ¿no? Y el tema de accesibilidad regional es muy importante en términos de la cercanía, porque el grueso de movimiento en las ciudades, en transporte, tiene que ver con casa-trabajo y luego es casa-educación. Y en ese sentido, la cercanía entre el lugar de trabajo y el lugar de residencia es central para poder ir reduciendo las distancias de traslado de la población. Esto que parece muy difícil, en realidad no es muy difícil. Hay muchas políticas para atender esto. Hay una que es para mí es muy paradigmática, es el caso de Hong Kong. Hong Kong es chiquitín, pero tiene una política interesante. La política es que el gobierno decidió construir sus propias casa habitación, que todos los gobiernos tienen una política para esto, pero el gobierno se coloca como el dueño de estas casas habitación, ¿no? Estas residencias. Las renta, y las renta con criterios fijos. Tienen que ser trabajadores del Estado o trabajadores con seguridad social, ¿no? Privada. Pero esto lo que hace es que es renta para un trabajador formal. Entonces formalizas el sector residencia, y por el otro lado se lo das a los trabajadores. O sea, vinculas la residencia que vas a rentar con el lugar de trabajo. Entonces no le vas a rentar una lejana, sino la más cercana, disponible para el trabajador. Entonces lo que hicieron fue reducir de manera muy fuerte. El gobierno está más o menos teniendo 40% del mercado inmobiliario, y con eso genera dos cosas. Por un lado, redujo la cantidad de kilómetros de viaje de los trabajadores, y por el otro lado lograron meter un control en el sector inmobiliario. Entonces la especulación inmobiliaria quedó no completamente controlada, pero el Estado, al ser uno de los actores más fuertes en el mercado, lo que defina, las tarifas que defina de renta el mercado son muy importantes, porque golpea la especulación inmobiliaria privada, ¿no? Entonces,
hay muchas medidas para esto, simplemente no voy a explicar estas de acá abajo porque no es el tema de hoy, pero me parece que estas necesitaban un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, digamos, este es hacia donde nos deberíamos de ir moviendo para poder ir transitando hacia ciudades de bajo carbono, ¿no? Y en el propio informe del IPCC, en el capítulo 12 que les comento, hay estos 4 elementos que identificamos como relevantes para la gobernanza climática urbana, ¿no? Porque me estoy centrando específicamente en uso de suelo urbano. Claro que ahora que entremos al caso de la Ciudad de México, pues está esta vinculación entre el suelo construido y el suelo de conservación. Para el IPCC, estos 4 elementos son importantes, ¿no? Los acuerdos institucionales que facilitan la integración de mitigación y la adaptación, evidentemente, con otras agendas urbanas de alta prioridad. Lo puse entre paréntesis porque el capítulo 12, el grupo 3 es mitigación, y por eso nosotros no hablamos de adaptación, pero éramos conscientes que es para las dos cosas, ¿no? Marco de gobernanza multinivel que empodera a las ciudades y promueve la transformación urbana. Esto tiene que ver con los 3 órdenes de gobierno, pero también con actores internacionales que tienen incidencia en distintas cosas, desde transferencia de tecnología, implantación de tecnología, financiamiento, etcétera, ¿no? Competencias de planeación espacial y la voluntad política. O sea, por aquí, y Clay, nada más para no dejarlo tan en el aire, Clay es uno de los actores que estaría en ese multinivel más allá de los actores de gobierno en los 3 órdenes. Como decía, competencias de planeación espacial y la voluntad política para apoyar usos del suelo y la planificación del transporte de manera integral. Esto no lo tenemos en México todavía. Nos estamos moviendo apenas por ahí, ¿no? Con el Metrobús, bueno, se empezó un poco, pero no hay una planeación, un ordenamiento territorial asociado a las líneas de Metrobús. Hacia allá es hacia donde se está moviendo la política, todavía no se implementa, pero sé que hay estudios sobre esto, y de las implicaciones positivas y negativas que tiene la implantación de los famosos ETRAMS, ¿no? Y todo lo que implica en términos del uso del suelo alrededor de 2 kilómetros a la redonda tanto de los ETRAMS como de las líneas del Metrobús. Y eso en la literatura se le conoce como Transit Oriented Development, y es desarrollo urbano orientado al transporte, ¿no? Y eso es hacia donde nos estamos moviendo, pero no hay todavía una política clara ni ejercicios claros de esto de la manera ideal, ¿no? Podemos ya empezar a hablar de algunos elementos con la implantación de las líneas de Metrobús y demás. Y finalmente los flujos financieros e incentivos. Esto que parece como muy lógico, pues en realidad es uno de los grandes talones de Aquiles a nivel de comunidad o en los inventarios, así se dice, ¿no? A nivel local. En las ciudades, los municipios tienen un problema muy grande con el tema de los recursos financieros. Casi no generan ingresos los municipios. Son muy limitados los ingresos que esta unidad de gobierno genera, y en realidad dependen mucho del financiamiento federal. Entonces hay muchas alternativas para generar ingresos propios, incluyendo captura de valor del suelo. Lo que pasa es que no se hace porque eso va asociado a es un golpe fuerte a la especulación inmobiliaria, porque todos los procesos de transformación del territorio, de modernización, de equipamiento de zonas de la ciudad que van elevando el valor del suelo, el Estado, en lugar de regalárselo a los especuladores y a los que finalmente van a comprar las propiedades, lo que hace es que captura vía impuestos ese valor añadido de poner un metrobús, un metro, lo que fuera, ¿no? Entonces estos 4 elementos los consideramos importantes para poder, digamos, movernos hacia este escenario. Entonces, dicho esto, entro al caso de México. Rápidamente les planteo el panorama. México tiene un sistema urbano muy pequeño a nivel, digamos, de extensión, 0,4% del territorio nacional, concentra ese 0,4%, 71% de la población y pues 80% del PIB, ¿no? Entonces es un territorio chiquitititito que subordina de manera brutal el resto de el resto de la territorialidad nacional, y evidentemente todos estos espacios urbanos pues se alimentan, obtienen energía, obtienen toda la materia y la energía la sacan
del resto del territorio nacional y no solamente, también vía importaciones, ¿no? Pero son, digamos, son espacios que concentran poder económico y por lo tanto subordinan estos espacios territoriales, y son espacios que concentran poder político y de manera asimétrica, no todos iguales, ¿no? O sea, dentro de ese 0,4% hay unas simetrías muy fuertes. Esto es muy evidente con nuestras tres grandes ciudades, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, como las zonas que realmente tienen incidencia o una hegemonía, digamos, regional muy importante, ¿no? Y lo que tienen acá abajo es las proyecciones al 2050, y pese a que ya somos un país netamente urbanizado, 81-82% de la población mexicana ya es urbana, pues tenemos, esto es el año 2010, y a partir de aquí sigue aumentando la población, ¿no? Y se plantea que llegará al 91-92% hacia el 2050, y prácticamente vamos a ser dependientes. O sea, esto es muy grave, porque es máximo el 10% de la población la que tiene que alimentar al 90% de la población, lo cual es muy complejo, y en realidad lo que hacemos es agudizar nuestras dependencias en términos de importaciones de alimentos y de muchas otras cosas, ¿no?